Eso, chicos, buenos días, ¿cómo están? Ojalá que todo esté muy bien en sus casas. Retomamos el tema de la genética. Ya vimos la intro a la genética, vimos en un anterior video cómo, cómo se replicaba el ADN, qué significaba ADN, cuáles eran sus principales componentes y cómo este ADN sirve para la replicación del ARN. Entonces, y cómo este influía en el ARN, que era copiar una información, lo cual nos servía para generar distintos tipos de proteínas. Vamos a ir en esta sección, en esta parte, paso a paso, una parte más lenta, más detallada, más profunda respecto de todo este proceso que es la replicación del ADN y también lo que es la duplicación del ADN, que son dos cosas distintas. Entonces, no tengo internet, no tengo videos, entonces para poderles mostrar con más detalle de qué tema estamos hablando, entonces nos vamos a ir a puro libro y vamos a ir tomando nota de los conceptos, de cada uno de los conceptos que yo les voy a ir nombrando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para empezar serían los genes. Que, bueno, ¿qué es un gen? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es la diferencia entre gen y ADN y cromosoma? Bueno, si ustedes observan acá en la fotografía, estas pequeñas cositas son cromosomas. En solo este particular, en este pequeño acá, no se ve el mouse creo. Pero bueno, este que está en el centro, que es el más entero de todos, esto es un cromosoma. El cromosoma es como ver una bufanda tejida, ¿sí? Que es un conglomerado de hilo dispuesto armónicamente, tejido, ¿verdad? Con nudos y nudos y nudos y nudos. Así es un cromosoma. El cromosoma es la bufanda. El hilo de esa bufanda es el ADN, ¿sí? El hilo de esa bufanda. Entonces, todo ese conglomerado de hilo apuñado en nudos armónicamente es lo que se llama el cromosoma. Luego, ¿qué sería el gen? Bueno, ustedes han visto que hay hilos que son compuestos de distintos colores. El mismo hilo tiene distintos colores. Bueno, entonces, cuando haces la bufanda queda multicolor, no queda de un solo color. Entonces, cada sección de ese hilo que es de un color en específico es lo que se llama un gen. Este gen determina una secuencia de órdenes, una secuencia de rasgos característicos de esa persona o de ese animal o de ese organismo que se manifiesta en el exterior, en su cuerpo. Entonces cada gen le dice al cuerpo que sus ojos deben ser verdes. Hay otro gen que dice que las cejas deben ser de tal tamaño. Hay otro gen que dice que la nariz la debes tener así. Otro gen te dice que las orejas son de este tamaño, que la piel es de este color, que el pelo es de tal diseño, y así. Son miles y miles de órdenes de genes, los cuales van generando una, una estructura, ¿no? Un diseño final de ese cuerpo, de ese ser en el que está concebido este gen. Vean, aquí pueden ver en esta imagen lo que es el gen, cada sección, ¿verdad? No es un tamaño específico, no es un color específico, hay genes combinados, hay genes alterados, hay genes de todo tipo. O sea, ahorita estamos en visión general y esto es como de lo cual se compone. Entonces, de mayor a menor tenemos el cromosoma. El cromosoma está compuesto por el gen, por el ADN, que es todo el hilo,
Y cada pedacito del color del hilo es un gen, ¿sí? Bien, vamos a generalizar un poco sobre cromosomas. Ahora, apunten en su cuaderno entonces esta definición de gen, ¿sí? Dice, el gen, vamos a ver, aquí, una estructura y composición de gran complejidad dentro del ADN forman grupos de nucleótidos llamados genes, ¿sí? El gen es el fragmento más pequeño de una molécula de ADN, también llamado unidad de herencia, que codifica la información necesaria para especificar la secuencia de aminoácidos de una proteína determinada. Esto en el caso de una replicación del ADN. Si es una duplicación, simplemente se hace una copia igual. Una secuencia de aminoácidos de una proteína determinada y establecer las características particulares. Se estima que el ser humano tiene unos 20.000 genes. Entonces, apunten, pónganle pausa al video y apunten este concepto de genes. Bien, saltamos al siguiente concepto dentro de esta dinámica que se llama cromosoma. Muy bien, por acá tenemos el dibujo nuevamente del cromosoma. En los seres humanos, en una sola célula, ¿sí? En un solo núcleo de una célula hay un total de 22 cromosomas. Cada célula, cuando hace su proceso de mitosis y se duplica el núcleo y hace dos células hijas, cada una se ha copiado dos veces, entonces pasan 22 genes a cada una de las células hijas. ¿Se acuerdan de la mitosis, el proceso de separación de los cromosomas? Ok, esto es básicamente eso. El hombre, el ser humano, tiene 22. No todos son iguales, no todos tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Existe, en nuestro caso son 22 y todos tienen formas distintas. Algunos son muy parecidos, que se llaman homólogos, pero otros no tanto. Esta característica se llama cariotipo, ¿sí? Que es la tipología, la imagen fotográfica de todos los cromosomas que tiene este individuo, en el caso de nosotros los humanos. Eso se llama un cariotipo, que luego lo vemos, pero ahorita nos interesa saber definir cromosoma. Entonces, apunten en su cuaderno que es un cromosoma, ¿sí? Y está aquí. Vamos a ver. Los cromosomas son las estructuras físicas de la célula eucariota que portan los genes. Estos cromosomas son visibles durante una división celular, tienen forma de bastoncillos, que se encuentra en el núcleo de la célula y son los portadores de la mayor parte del material genético. ¿Lo ven? Muy bien. El cromosoma en sí está caracterizado por tres partes. Uno que se llama la cromátida, otro que es el centrómero y otro que es el telómero, o los telómeros, que en realidad son 4. Entonces, esta unidad de cromosoma en realidad tiene 3 componentes. Una es el centrito, esta parte de acá, no creo que se vea el cursor. Bueno, por ahorita no se va a ver el cursor, pero en el siguiente video vamos a configurar la grabación para que se vea el cursor. Entonces, tomemos como ejemplo este amiguito del centro, ¿de acuerdo? Ese que se ve ahí más grande. Es más, voy a hacerle buen zoom para que ustedes lo vean. Ese. Ahí está. Muy bien. Este está compuesto de 3 partes. El centrómero, en realidad sí, el cromosoma no son dos U pegadas por la parte de abajo. En realidad son 2 L's pegadas por la parte del centro. ¿Me comprenden? Entonces, un centrómero es la unión en el centro de ambos pares de cromátidas, ¿sí? Aquí está. ¿Qué se entiende por cromátida? Entonces, apunten en su cuaderno el siguiente concepto. Cromátida es una de las 2 hélices idénticas de ADN y proteína que forman un cromosoma replicado.
Voy de nuevo. El cromosoma no son dos U pegadas de la parte de abajo, sino dos L pegadas del centro. Entonces, una L se llama cromatida. Las cromátidas son cromátidas homólogas o muy parecidas, o a veces son distintas entre sí. Todo depende de la forma del cromosoma y de la especie de la que estemos hablando. Muy bien. El centrómero. El centrómero entonces es el punto de unión de las dos cromátidas hermanas, lo que hablamos, la L en el centro, soldada. Y tenemos lo que son los telómeros, que los telómeros son la región del centro, de los bordes, de las puntas de cada cromática, ¿sí? Las regiones del cromosoma ubicadas en los extremos de la estructura del ADN repetidas, que aseguran que no se pierda información importante en cada ciclo de duplicación. Los telómeros, voy a agrandar de nuevo la imagen, son las puntas de los cromosomas, estas de acá, de los 4. Entonces cada cromosoma tiene 4 telómeros, 4 puntas. ¿Cuál es la función primordial de los telómeros? Asegurarse de que cada copia del cromosoma sea un fiel reflejo de la otra. Entonces, a partir de ahí, de los telómeros, el telómero tiene concentrada la mayor cantidad de información del cromosoma. Entonces, cuando se copian, el uno tiene que ser idéntico al otro. En el proceso de duplicación, cada telómero pierde calidad, pierde ciertas informaciones. Entonces, los telómeros se van acortando cada vez más. Hasta ahora han encontrado relación directa en la vejez con respecto a la reducción paulatina de los telómeros en los cromosomas. O sea, telómeros cortos significan una persona adulta, mayor. También han hecho experimentos como de la ingeniería genética y han encontrado que ciertas proteínas, ciertos minerales y ciertos compuestos ayudan a la regeneración o a la conservación de los telómeros. Entonces los telómeros han sido parte vital de la ingeniería genética en la actualidad. Muy bien. Pasamos entonces ahora a lo que son los orígenes de replicación. Son los lugares en donde se comienza la replicación del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Vean. Son los puntos en la secuencia del ADN, ¿sí?, en donde una replicación comienza. Ustedes vieron en el video pasado que nosotros viene ¿cómo se llama? Viene la estructura encargada de la replicación, se inserta dentro de la cadena de ADN en cierto punto e inicia la copia del ADN desde ahí. Ese centrito, ese es el punto de origen de la replicación. Veanlo acá. Muy bien. Vean lo que yo les decía del entretejido de la bufanda. Todo este tejido, toda esta maraña conforma el cromosoma. Aquí están los telómeros, que son las puntas, ¿sí? El centrómero, que es el punto de unión, y la cromátida, que es una sola de estas de este lado. Bien. Acá está de nuevo explicado qué es gen, qué es ADN y qué es cromosoma. Esto ya lo podemos omitir. Muy bien, cariotipo. Ya les había explicado qué es un cariotipo, pero vamos a leer el concepto por acá. Para que apunten el concepto de cariotipo. Aquí está. Se llama cariotipo al número, forma y tamaño de los cromosomas de una determinada especie. Esto es, al conjunto de los cromosomas de una célula. ¿Ok? Los cromosomas son de una célula, pueden ser observados al microscopio óptico, fotografiarlos y en base a estas fotografías medirse con mucha facilidad. Aquí tenemos se me
fue el libro. Aquí está. Este es el cariotipo humano de un hombre. ¿Por qué les digo que es de un hombre? Porque estos últimos dos son distintos a todos. Y este es el X, este es el Y. Cromosomas que identifican que este cariotipo le pertenece a un hombre. Tiene 22 cromosomas. Ven acá que estos tienen los, ¿cómo se llaman? Los telómeros más cortos de arriba que de abajo. Algunos sí lo tienen, otros no. Entonces, todo esto conforma un cariotipo. Aquí están imbuidos los 22.000 genes que tiene el ser humano. Muy bien. ¿Qué son cromosomas homólogos? Bien, los cromosomas homólogos son estos de acá. Mira. Vamos a engrandecer la imagen. Y aquí ustedes pueden notar que la sección A está compuesta por 3 pares de cromosomas. En la sección 1 hay 2 pares. En la sección 2 hay otro par y en la sección 3 hay otro par. Cada par de cromosomas son idénticos en la longitud, en la forma y en la posición del centrómero, ¿no? Que es la peguita del centro. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sección 1 el cromosoma de la izquierda es homólogo del cromosoma de la derecha. Uno es aportado por el padre y otro es aportado por la madre en la separación. Recuerdan que en el proceso de meiosis cada uno de estos cromosomas se va a copiar y se va a ir uno para una célula y el otro para la otra célula. Entonces por eso son cromosomas homólogos, ¿ok? Y así sucede con cada una de las secciones. Ustedes ven la B, la sección 4, la C, la B en la sección 5, no son cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque el de la izquierda es de un tamaño particular, de una estructura particular, y el de la derecha es distinto. Entonces estos no son cromosomas homólogos. Y así sucesivamente en este cariotipo podemos ver distintas formas o algunas iguales, como el 6 es igual, el 9 es igual, el 11 y el 12 parecen similares, son iguales, el 13, 14 y 15 son iguales y así sucesivamente. No todos son iguales, pero cuando son iguales se les llama que son cromosomas homólogos. Esta es la estructura de un par de cromosomas homólogos. Esto se refiere al cromosoma de la derecha, de la izquierda, que está acá, y el de la derecha. Pueden diferenciarse, bueno, dice el mismo alelo, los alelos de arriba del gen 1, digamos cromosomas son homólogos, tienen el mismo color. Pero abajo, en los alelos de abajo pueden ser distintos. Sin embargo, la forma, el tamaño y estos son muy parecidos. Bien, vamos a ver el proceso de duplicación del ADN o también llamado replicación. Duplicación o replicación del ADN. Entonces, ¿qué es? Es el proceso de copia, ¿sí? El proceso de copiar toda la información genética, copiar y hacer uno nuevo para poder generar una nueva célula. El mismo proceso de la meiosis, solo que a nivel del ADN lo que se hace es generar una copia idéntica del otro. ¿Cómo sucede esto? Vamos a ver la continuación. Vea, dicen. El ADN, bueno, tiene 2 cadenas de nucleótidos enrollados en forma de hélice, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Separando 2 cadenas de ADN y sintetizan nuevas cadenas. O sea, de una que sería de 2, se separan, se estiran, se separan y nucleótidos libres que hay en el núcleo se conectan con los otros, con la cadena, con cada una de las cadenas y generan 4. Entonces ya tenemos 2 hélices que se unen y se enrollan y ya tenemos un proceso de copia. Pero vamos a ver con más detalle cómo sucede este proceso, ¿de acuerdo?
Para eso tenemos esta imagen de acá. ¿Quién ordena que el ADN se duplique? El mismo bajo cierto tiempo y bajo cierto periodo de maduración cuando se da el proceso de la meiosis, ¿sí? Entonces bien, aquí está lo que son nucleótidos libres, estos que están libres en el núcleo, nucleosoma, de hecho es un nucleosoma. Y cuando la cadena de ADN se separa, vienen unos polímeros que se llaman sintetasa, se juntan con cada una de las hélices y empiezan a jalar todos estos nucleótidos libres que están en el aire y empiezan a pegarlos uno junto a otro en la correspondencia que ya hemos estudiado, pero que vamos a repetir acá en la secuencia. Entonces, así es como esto ocurre. ¿Se acuerdan que les dije? Simula el ejemplo típico de un zipper. En un zipper hay un aparatito que se encarga de unir y de separar ambas partes del zipper. Es igual, es idéntico. Lo que pasa es que cuando se separa no se vuelve a unir, sino que hace dos zippers distintos. Entonces la misma sintetasa genera que los nucleótidos libres regresen y se vayan uniendo y vayan formando un nuevo zipper, ¿sí? Aquí está. Procedimiento para la replicación. Muy bien. La replicación o síntesis de ADN lleva una serie de procedimientos. Procedimiento 1 se llama, vamos a ponerle el nombre al procedimiento 1. La cadena se separa, leamos el concepto. Dice, una enzima llamada ADN helicasa se mueve a lo largo de toda la cadena. La separa empezando por una parte de la doble hélice, logrando desenrollarla. La unión entre ambas cadenas separadas y la doble hélice que queda, la zona de ADN abierta, se denomina horquilla de replicación. Esta es la enzima, ¿sí? La enzima helicasa, que es la que se encarga de abrir la cadena de ADN. Entonces podemos llamarla procedimiento 1, apertura del ADN, ¿sí? Que es el proceso que la hélice está enrollada, viene la enzima y empieza a abrirla. Entonces paso a apertura de la doble hélice del ADN. Apertura del ADN. Muy bien. La sección B, la segunda parte, dice, actúan dos moléculas de enzima, una polimerasa, 1 y 2, y la segunda, una que se llama hebra conductora. Bien, ¿cuáles son estas dos? Vamos a la foto que está por aquí, esta de acá. Vienen dos enzimas, ¿sí? Estos puntos verdes son las dos enzimas del ADN polimerasa. Una vez que la secuencia de ADN está abierta, en cada una de las hélices una polimerasa se va a posicionar. Conste, no es una posición al azar, sino que es una posición en la cual es el inicio de un gen, que luego vamos a ver dónde es que comienza. Se posiciona una de una parte y la otra en la otra cadena, y van a empezar a leer cuál es la secuencia de nucleótidos que se lee en esa parte del gen. O sea, adenina, citosina, guanina, adenina, citosina, guanina, adenina, ta, 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 ta. Entonces él va leyendo esta información y dice, según lo que yo encuentro aquí, voy a llamar a un nucleótido libre para que se una con este. Eso es lo que él hace. Entonces, el primer polímero dice, ok, aquí tenemos una timina. Entonces, para esta timina, yo voy a llamar a una adenina y la voy a pegar junto con esta. Si tengo una citosina, voy a llamar a una guanina y la voy a pegar junto a la que sigue, y 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 a la que sigue. Ese es lo que hace la polimerasa, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. Ok, ahora, ¿por qué una y por qué la otra no? ¿Y por qué la otra sí? Digamos, ¿por qué una empieza, llega hasta cierto tramo y luego empieza la otra en el sentido contrario? Para confirmación, porque es que la polimerasa se coloca donde está el inicio del gen.
la información que está iniciada ahí, y empieza y sigue y sigue y sigue hasta que llega al donde está la hélice aún pegada a la otra hélice, y la polimerasa se quita. Quiere decir que ese pedazo que esta polimerasa logró leer es un gen, es un trocito de gen, es el gen completo de la lectura. Entonces él hizo una réplica de ese gen. Entonces las polimerasas replican en el ADN gen por gen. Viene una, se va la otra, viene otra polimerasa y lee otro pedazo, y en esas circunstancias, por eficiencia, a la hora de la replicación. Bien, tenemos acá entonces lo que llamamos la tercera parte. Bueno, la parte 2 vamos a llamarla molécula enzima llamada separadas. Proceso de, porque no tiene título, pero lo vamos a llamar dos moléculas de otra. Sí, vamos a llamarlo replicación, proceso de replicación, porque es en el momento en que la polimerasa se conecta y empieza a replicar la secuencia establecida. Entonces podemos llamarla proceso de replicación. Un tercer proceso dentro de esta separación del ADN es el orden en el cual cada uno de los ¿cómo se llaman? De los nucleótidos libres se unen. Entonces, orden de los nucleótidos, podemos llamar ordenamiento de los nucleótidos. Esta tercera, que es la C, y esta dice: las dos moléculas de enzima polimerasa van apareando bases complementarias que se encuentran libres y van sintetizando las cadenas hijas según el siguiente orden: timina, adenina, adenina, timina, al revés o al derecho; citosina, guanina, guanina, citosina, al revés y al derecho. Y así van sintetizando y replicando cada uno de los genes. Ajá. Muy bien. Un cuarto proceso. El cuarto paso vendría siendo la estabilización de la cadena. Podemos llamarlo así. Estabilización de la cadena. ¿Por qué? Porque en este cuarto paso actúa otra enzima que se llama ligasa, que al momento de que la primera enzima, la polimerasa, abandona la cadena, cuando ya cumplió su rol de unión de los nucleótidos, ahora sí, termina y viene la ligasa, une, confirma, estabiliza y vuelve a enrollar la cadena de ADN, pero esta vez ya con las dos cadenas separadas. Bueno, se lee acá, se encuentra con otra especie de cadena, actúa otra enzima llamada ligasa y une ambos segmentos hasta que se logra la replicación completa. Importante anotar que la replicación ocurre con la unión de 50 o 500 nucleótidos por segundo. ¿Se imaginen eso? Veamos, eso es más que una máquina de escribir de ultra velocidad. Eso viene bla 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 bla, súper rápido. Entonces, bueno, la mayoría de veces esto es un proceso que ocurre casi perfectamente. A veces ocurren errores, y eso es donde se dan las mutaciones genéticas y este tipo de cosas, cuando hay un error en estas copias y en estas replicaciones. Súper. Vamos ahora a saltar al siguiente tema, que es el tema de la transcripción del ADN. E igual, la cadena de ADN no solamente se replica a sí misma y genera un nuevo ser, sino que en el ADN en cada gen están, como así decirlo, la receta para la elaboración de proteínas del cuerpo. Proteínas que son de vital importancia para la salud, para la composición, para la estructura del cuerpo. Entonces, ciertos agentes dentro del núcleo vienen a la secuencia de ADN, se conectan
copian la información del, que está en el ADN, hacen una copia, producen y sacan del ambiente, del ambiente del núcleo, sacan nuevas nucleótidos, de los mismos nucleótidos que se usan para la transcripción, para la duplicación o replicación. Cogen nucleótidos y generan una secuencia de nucleótidos específica. Esta secuencia de nucleótidos específica es exactamente igual a la que está en el ADN, o sea, copia. Y esta copia, cuando está generada, sale del núcleo hacia el ribosoma. En el ribosoma es donde se va a ejecutar el proceso de síntesis de esta proteína, ¿sí? A través de la secuencia de los aminoácidos que hay allá afuera. Ok, pero vamos despacito, vamos despacio. Primero vamos a ver qué es lo que ocurre en el núcleo en el momento de la transcripción del ADN. Y vamos a leer. Bueno, ¿qué significa transcripción? El proceso mediante el cual se sintetiza una molécula de ARN, ácido ribonucleico. La molécula es esta secuencia que yo les digo de nucleótidos, ¿verdad? Es esa secuencia. Bueno, a partir de una molécula patrón, el de ADN. O sea, en el ADN está esta secuencia que se copia y se genera un ARN. La transcripción del ARN hace que se obtengan moléculas que son copias de las bases complementarias de ADN. Una molécula de ADN, además de sus genes, tiene una serie de bases nitrogenadas que no tienen ningún significado en la síntesis de proteínas. Bien, capaz de eso, whatever, eso no es importante. Lo importante es esta explicación que yo les he dado. ¿Cómo es que ocurre el proceso de transcripción dentro del núcleo? Muy bien, lo vamos a ver. Vamos a ver acá. Ok, vamos a dejar el tema hasta acá. Tenemos media hora. Tomen los apuntes que sean necesarios y nos vemos en la segunda lección.